A partir de ahora comienza Dejando Huellas, un programa para la autogestión del desarrollo humano, un espacio para el despertar a la conciencia de lo que somos y el impacto que vamos dejando en nuestro andar. Como humanidad, todos vamos juntos. Ese camino es colectivo, pero los pasos son individuales y así vamos dejando huellas para la vida. Conducen Yuleika Guzmán y Samuel Capozzoli. Alrededor de nuestro lindo planeta Tierra. Saludándoles por acá desde Buenos Aires, Yuleika Guzmán, arroba Yuleika Guzmán, y desde Uruguay está Samuel Capozzoli, arroba Samuel Capozzoli. Gracias por sintonizarnos hoy, como siempre, la operación técnica de este programa a cargo de Jordana Peñaranda y la dirección general de Carlos Álvarez, a través de todas nuestras plataformas www.masqueunaradio.com.ar y en Facebook, YouTube y Twitch como MQR Más que una radio. Por allí nos pueden ver y escuchar y también comunicarse con nosotros para dinamizar un poco este programa. Samuel, ¿cómo estás? Hola, aquí a la distancia, saludándoles un ratito para poder tener contacto con ustedes. Por supuesto, jugando un ratito, veo que este es el nuevo estudio, debe ser, porque yo ese fondo no lo conocía y no lo había experimentado, pero aquí estoy, hoy estoy definitivamente divirtiéndome un rato. Esta es la cabina de MQR, en donde Opa, estamos. te cambiaron la cámara de lugar. Ah, sí, es posible. La otra vez estaba en otro espacio. Bueno, pues vamos a agradecer a nuestros sponsors, Samuel. Hoy agradecemos la participación de la Escuela de Geometría Sagrada, que tiene ya 12 años prestando servicios en el saber y en la magia de la excelencia, arroba es Geometría Sagrada, y Victoria Beauty Salón, en el Centro de Belleza Integral allá en Argentina, en Buenos Aires, para la mujer, victoriabeauty.be. Muy bien, esas son las Ay, personas que nos acompañan apoyando a Dejando Huella, su programa de ¿y todos los viernes a las 5 de la tarde. de qué vamos a hablar hoy, Yule? Bueno, Samuel, vamos a hablar de algo muy interesante, porque fíjate tú, yo venía así, sí, que no nos están mirando, sino nos están escuchando, me acabo de poner mis gafas de sol. Así no me ven ni saben hacia dónde estoy mirando. El tema de hoy trata sobre eso, es decir, nos abrimos a la intimidad, nos mostramos como somos o nos ponemos máscaras, caretas, para que no nos descubran, para que no sepan realmente qué nos pasa o cómo somos en las relaciones. Así que va a estar bien interesante escuchar tu punto de vista y el mío en relación a esto y que siempre los oyentes pues puedan eh, eh, tomar alguna información valiosa que les sirva para avanzar en el autoconocimiento de ellos mismos Claro. y en las relaciones. Claro, una de las cosas más interesantes con este tema que estás tocando es que hoy vamos a mirar eso que llaman máscara. ¿Será una buena fórmula o será un bloqueo, un obstáculo que nos impide ser quienes realmente somos? ¿O realmente las necesitamos? Porque al final el alma busca el mecanismo de vivir y danzar la experiencia de ser felices aquí ahora a su manera. Y entonces las usa a cotidiano para esconderse bajo los lentes bastante oscuros para que no vean para dónde ves ni qué traes oculto como emoción, porque al final el rostro es el primer chismoso, por eso hablamos de las máscaras. Y además aprovechamos también hablar de las máscaras de carnaval, que están recientemente a flor de piel como algo que están de moda, porque vino carnaval, apenas estamos a viernes de puerta de octavita, dirían en algunas de las ciudades donde nos deben estar escuchando. Bueno, y ya entonces estamos de nuevo por acá dentro de un ratito. ¿Qué crees tú que vamos a hacer ahora? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Pues vamos a prepararnos nuestro cafecito para seguir disfrutando del programa, el tecito o lo que a ustedes les guste. Yo estoy tomando agüita fresca porque está haciendo mucho calor acá hoy en Buenos Aires. Y nos vemos al regreso de esta primera pausa musical, que es una canción que me encanta, que también a Samuel le gusta mucho, así que vamos todos a disfrutar de este inicio del programa de hoy viernes. Disfrútenlo. Y que por acá vamos a iniciar la conversación para ustedes
con buen ánimo, después de haber escuchado a gente luminosa, que es una manera de salir de las máscaras y de entregarnos un poco al tema. Y entonces, a ver, cuéntame cómo ves tú el tema de las máscaras. Cuéntame cómo te ha ¿Cómo te ido, ha si has ido? Hoy conocido es la viernes, se nota que estás de felicidad. viernes. Bueno, Es una fíjate. máscara, es una máscara ocultando la frustración de que quiero hacer algo más y tengo que salir corriendo porque el calor no me deja. Ok, ya empezamos a diagnosticar. Mira, de eso se trata. Se trata de qué cosa Claro, es qué cosa y qué cosa no lo es. Porque fíjate, al momento de nosotros hablar de este tema, que también es bastante amplio, nosotros nos encanta meternos en cosas así como bien largas. Em, una cosa yo creo que es lo que nos pasa a nosotros, lo que somos nosotros, lo que internamente podemos reconocer de nosotros, que obvio, ahí también estamos en un mar de desconocimiento de nosotros mismos increíble. Es decir, nosotros no nos conocemos lo suficiente como para saber qué es lo que vamos a mostrar o no, por una parte, ¿no? Pero luego está ese otro aspecto en donde el otro me está percibiendo a mí. Y este tema del encuentro con las personas en general tiene mucho que ver con estas dinámicas, es decir, lo que yo creo que soy, lo que yo creo que me pasa y lo que el otro está percibiendo de mí en un momento determinado. Allí creo yo que puede haber también una percepción de que lo que a mí me pase puede ser una máscara o no para el otro, ¿sí? O que yo conscientemente lo use, porque cuántas veces nosotros nos decimos, bueno, yo no quiero ir, pero respiramos, nos sonreímos y vamos a la fiesta, o vamos al encuentro, o vamos a hacer lo que vamos a hacer y ya vamos de una vez con una máscara. ¿No crees tú que es así? sí, pero hay un detalle más todavía interesante. Fíjate. Desde el punto de vista de mi experiencia con el tema de la geometría, una de las cosas que vemos a las máscaras que se conocen como fachadas y corazas, y las máscaras que usamos, tienen mucho que ver con qué energía me manifiesto a los demás para proteger mi verdadera energía. Entonces, ¿qué ocurre? Mi emocionalidad no solo está destinada a esconder la emocionalidad interna de lo que acabas de decir de la fiesta. Pues quiero ir, no quiero ir para la fiesta, pero tengo el compromiso y tengo que estar y punto, ¿no? Nos puede ocurrir en un momento de eso, en un momento como el que puedo yo vivir ahorita en los próximos días, de procesos que a pesar de que yo no desee en un momento determinado hacer alguna actividad, la tengo que hacer porque tengo el compromiso sine qua non ya programado para eso. Pero ocurre más algo interesante, Yule, porque fíjate, las verdaderas máscaras y fachadas y corazas que usamos los humanos está vinculada a proteger la vulnerabilidad emocional del alma. Y entonces cuando tú tienes una emoción, digamos, activa, vinculada en el momento en el que estás viviendo en el aquí y en el ahora, esa energía genera una reactiva fórmula afuera. O sea, hace una compensación protectora de lo que está ocurriendo adentro. Y Así es. entonces es lo que al final muestra. Al final muestras un león cuando en el dentro por dentro estás hecho un gatito. ¿Ok? Así es. Y no es fragilidad, sino es simplemente que hay una compensación de la energía para que haya un equilibrio entre lo que ven afuera y lo que ven adentro. Es tan fuerte esa máscara y coraza que los animales la perciben a distancia, a kilómetros tuyos, cuando tú estás tratando de llegar a casa, cuando llegas a un sitio y hay un animalito que está allí, un gato, un perro, siente tu energía. Es perceptible para él. Sabe que tiene una energía externa en descompensación con la interna y por eso él se acerca en algunos momentos a contestarte. A veces nos ladra, otra vez nos amaulla, a veces se muestra dócil y se entrega, otra vez es el gato el que te busca entre las piernas, ese miau, miau, miau de limpiar, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que lo que está mostrando afuera es una descompensación interna y él busca compensar. Claro, Fíjate que eso va finalmente pasa, mucho ¿no? relacionado con las estrategias de sobrevivencia que aprendemos desde la infancia. Y entonces vamos creando esas especies de corazas que de alguna manera nos ayudan a eso, a proteger No, nuestra vulnerabilidad ante una situación que nos puede, las percibimos como amenazante. claro. Y eso es un mecanismo natural, todos lo tenemos, así que todos los seres humanos tienen como inteligencia, porque eso es una forma de inteligencia, la respuesta oportuna para poder hacer o mostrarse de una manera determinada cuando está en riesgo, cuando está en peligro.
Y por eso es que, digamos, esa referencia que tienes con los animales, pues ellos son sensibles a esta energía y responden de forma espontánea y natural a esto. El tema de los seres humanos es que nosotros también percibimos esa energía, pero respondemos desde la mente, respondemos desde la razón, desde lo que debería ser, desde lo que está bien o está mal, desde lo que puedan pensar de mí o el otro sentir que estando conmigo, es decir, desde eso que pensamos y muchas veces entonces nuestras respuestas ante lo que estamos evidenciando también son una especie de máscara que envuelve la confusión, el no sé qué hacer, el no sé cómo desarrollarme en esto. Eso se ve mucho por ejemplo, en relaciones en conflicto, en donde cada quien está percibiendo un rostro del otro desde la posición en la cual se encuentra y que no necesariamente es lo que el otro le está pasando, pero así lo ve, porque es que así lo interioriza. Y entonces a partir de ahí se pone toda una estructura que es la que muestra, ¿no? Y ahí se encuentran dos personas en conflicto. Casi siempre en terapia cuando hablamos de este tema de conflictos, pues surgen estas cosas de eso que estamos viendo en el otro, que no necesariamente es lo que el otro le está pasando. No lo que es, Ni lo que porque yo está, creo que ni lo que lo que está somos va entregando. más allá de todo esto, sino lo que está pasando con ese que somos nosotros, ¿no? Una de las cosas más interesantes, Julia, es que fíjate que el término que usamos no es manifestación externa o manifestación interna. Hablamos de máscaras. ¿Ok? Uh-huh. Y es ¿por qué recibe el nombre de máscara? La máscara está vinculada a ocultar realmente las verdaderas fórmulas expresivas que están en el rostro. ¿Ok? Claro. Los 5 sentidos están ahí, en esta zona justamente que es la más dual. Visión, olfato, gusto, oído, están todas las principales sentidos, todas están aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tratamos de definir de qué manera no le entregamos al otro, cómo le puedo ocultar al otro lo que está ocurriendo, es a través de ocultar el rostro. En el rostro, las manifestaciones son más directas. Por eso hay personas que evitan mirar al rostro, hay personas que evitan que tú les mires el rostro, ¿ok? Lo ocultan en sus maquillajes o en sus procesos. Es más fácil hoy por hoy en las mujeres. Anteriormente, en la época egipcia, los hombres también se maquillaban. Ah, bueno, ok. Porque entonces vamos a ver, eso de Claro, que me las ojeras, maquillo, las fórmulas. Ajá. Y el carnaval es una de las primeras manifestaciones más modernas. Antiguamente ya en la época celta, los celtas usaban el hecho de pintarse, de maquillarse, ¿ok? Para ir a la guerra, para manifestarse, encontrarse con los dioses, para danzar. Pues, hacían máscaras, los indios, todas las, digamos, diferentes etnias que tenemos en la historia están vinculadas al uso de la máscara. Y ahí usaban la máscara para una actividad ceremonial. Transformaban, unificaban la imagen para que su emocionalidad no fuera la manifestable, sino la conexión con los dioses de manera uniforme. es como Cuando poner una especie de escudo protector. Una máscara de es un escudo que va a impedir que tú puedas leer o ver o lo que está detrás, ¿sí? interpretar totalmente la energía transmisora, porque al final la voz, nuestros ojos, nuestras expresiones faciales entregan el 70% de la comunicación emocional. 70. Del 100% de la comunicación Sí, emocional, el 70 está en el rostro. claro, ¿Ok? pero también a la hora de comportarnos, nos podemos usar, digamos, un rol, una máscara, una forma, que además no es la misma, No. porque, por ejemplo, desde lo que es el estudio del diseño y los roles que tenemos en la vida, nuestro rostro no es el mismo cuando estamos a solas, a cuando estamos en la familia o cuando estamos profesionalmente trabajando. Nuestros rostros Aparte, cambian de acuerdo al contexto en el cual estamos. Entonces ahí en diseño, siendo los mismos, decimos que estas son las máscaras que usamos para poder compartirnos con el otro desde la energía que traemos ya, digamos, codificada para esas distintas actividades en los distintos contextos, porque además tienen una vincularidad distinta. Es decir, yo no me relaciono claro, de la misma manera conmigo que con la familia, o mis hijos, una pareja, o con alguien con quien voy a dar un taller, o un curso, una conferencia, o con alguien donde yo trabajo, un compañero de trabajo. Entonces claro, esos vuelven nuevamente a ser
mecanismos naturales de inteligencia para poder relacionarme con el otro, sin querer, digamos, justificar el hecho de que podamos ponernos caretas para ocultar cosas, ¿ok? Porque Claro, aparte de eso. eso es, Pero, eso ya es una disfunción. claro, no, no. Pero las caretas, digamos, son la última manifestación física de lo que realmente hacemos con el rostro. Mira que es tan interesante que todos los roles de las emocionalidades, de las emociones, digamos, base con las que nosotros nos vamos comunicando, interactuando con nuestro entorno, de acuerdo a los roles, cada una de ellas va a hacer una remanifestación en tu rostro. Y por eso, si te acuerdas de la película de esa de Disney que nombramos hace poco en las otras veces que hemos hablado de las emociones, cada emoción tiene una remanifestación en tu rostro que cambia con el rol, de acuerdo al rol. Cuando soy el rol papá, maté de ese papá tierno, entonces pongo mi rostro cambia y entrega ternura. Así Pero es. pueden pegar al Monster Inc., que puede estar dentro de mí en un momento que estoy molesto porque hay algo que debo poner el rol de papá regañón y ese rol hace que mi rostro cambie y yo no me percato que está cambiando. Solo que el que está del otro lado sí está percibiendo la emisión de energía a través de las diferentes facciones que modifico, no consciente, porque si fueran conscientes las controlaría, ¿ok? Es como dijiste hace rato, no, vamos para la fiesta, me pongo una sonrisa. Y es mentira, se nota que estás molesto. Tú intentas creerle al mundo, y te lo crees tú también, de que ya lo engañaste. Le dijiste, tú sabes, que estoy feliz. Mentira, no pudiste porque la emoción no te deja. Una de las cosas más interesantes es que los humanos no pudimos, no podemos manejar nuestra primera manifestación de dioses, que son las emociones, porque son nuestra manifestación de dioses. Los animales no manifiestan emociones, reaccionan al movimiento de la energía que tú emites y ellos reaccionan ante ese proceso bioquímico. Entonces, ¿quién es el que realmente siente emociones? El humano. Y es el alma la que a través de las emociones se expresa. Entonces, por mucho que él las trate de controlar, las expresiones no son controlables. No, Es, es, absolutamente. Eso es algo que no puedes. es No un es algo que misterio puedas que la ciencia está trazar. queriendo entender desde un lugar en donde es muy difícil, bueno, como muchas cosas del ser humano, ¿no? El ser humano es un misterio divino en muchos aspectos Gracias. y mientras más lo estudiamos, creo que más nos damos cuenta que menos sabemos de lo que Oh, y otra de, somos. las, Y otra las de las partes, cosas muy graciosas. ese tema de las emociones en nosotros, se dice que más o menos una proporcional de la mitad del mundo son personas que vienen con una bioquímica fuerte a nivel emocional, es decir, pueden gestionar sus emociones, saben que como llegan se van, que no tienen ningún problema con eso a menos que tengan grandes condicionamientos desde otros lugares, pero también está la mitad de la población que tiene el centro emocional abiertos, es decir, la energía emocional no la manejan por ellos mismos, sino que están relacionándose con la emoción de quienes están alrededor. Y cuando un centro está abierto, magnifica la energía, es decir, la amplifica. Por lo tanto, quienes no son personas netamente emocionales, es decir, que procesan esa bioquímica, son mucho más emocionales que los demás. Entonces Claro, otra de ahí las hay cosas un es lo que descontrol muchas veces de esta emocionalidad, bueno, que nos lleva al drama y nos lleva a muchas veces por ese efecto, esa causa de la expresión emocional, a mostrarnos con una careta de no, mejor no, para no. Es decir, evito esto para que no pase aquello. ¿Sí? Claro, otra de las cosas más graciosas decía hace rato, lo del 70-30, ¿no? El 70% está en el rostro, pero el otro 30% está en todos los demás movimientos. El movimiento corpóreo, los posicionamientos de la parte física, la dimensionalidad de la conexión bioenergética con los demás. Pero hay algo más interesante en este tema de las máscaras, Julie, que es que el tema está vinculado a que nosotros a veces no sabemos no solo cómo manejar las emociones, sino que esas emociones son las que al final realmente nos controlan y todo parte en los primeros 9 años de nuestra vida. Si a esos 9 años a mí me enseñaron que no debo expresar las emociones, me cuesta enormemente ya de adulto hacerlo, creyéndome que mi entorno no se percata de esa forma, de que yo no soy capaz de expresarme. Y por el contrario, se vuelve mucho más evidente porque como no logro controlar la no expresabilidad, no logro controlar, disfrutarme, expresarme con las emociones, ellas al final terminan siendo las peores máscaras. Me vuelven un aislado, me manejan con el sistema.
Una de las cosas más interesantes, y con esto ya te doy la palabra para que te es algo que te voy a decir. Mira, los artistas más brillantes de la historia, todos, cada uno, la única manera que lograron ser brillantes es reconociendo en ellos todas las emociones de su personaje. Si no reconocen las emociones del personaje y no viven la emoción de su personaje, sino que fingen, no nos entregan una sobreactuación. Y es por eso que hay todo un estudio psicológico de cómo es que estos artistas han logrado ser tan exitosos con ciertos personajes. Cuando hablamos de la gente 007, es tan 0007 que lo tuvieron que nombrar parte del sistema de inteligencia británico, porque es que el tipo es 0007. O sea, no es que él entró en el personaje, hizo el actor y se acabó. Es que él vive el resto de su vida conectado a esa fórmula. Cuando hablamos de Es que hay Batman, personas que ocurre traen lo una mismo. fórmula de esas. Son agentes. Claro, exacto. En el caso de Superman, en el caso del actor principal que hizo Superman por muchos años, que lo vimos en blanco y negro, después lo colorimetraron. En el caso de Batman, en el caso del Guasón, los dos personajes que han hecho parte de las dos películas digamos, del stay-off del Guasón, ambos personajes entraron tanto en el personaje que uno de ellos hasta se murió deprimido por el proceso del personaje. Claro, O pero sea, ese fíjate es que el ahí estás nivel de entrando en conexión. un aspecto interesante porque se trata entonces de asumir un personaje. Y cuando estamos Claro, pero asumiendo un personaje, estamos ah, asumiendo un algo más que no soy yo. Es decir, me creo el cuento de que soy esto o aquello y bueno, termino manifestando todo esto. Y casi claro, siempre pero en las cosas que yo también he investigado desde esto, quienes han sido así son quienes tienen esos espacios en blanco en sus diseños. exactamente, era lo que Por te iba a ejemplo, decir. Juan ¿Por qué lo Gabriel fue logran? un Porque caso tienen, muy, muy contemporáneo, que bueno, imagínate la voz de Juan Gabriel. Quien no conoce a Juan Gabriel, todo el éxito que tuvo Juan Gabriel al final de su vida, fíjate que tuvo problemas a nivel de garganta, pero ¿qué pasa? Él no tenía la garganta definida, él no tenía por naturaleza un control sobre esta área, pero su entorno le llevó a magnificar todo aquello. Imagínate, ¿sabes la expresión que tenía él? Entonces eso suele pasar, por lo que vuelvo a insistir, no se trata de que no lo podemos hacer o no lo hagamos, sino que va a depender, digamos, la profundidad o la facilidad con la que podemos hacer esto, también de esa forma energética o esa fórmula energética, por hablar en tus términos, que traemos cuando nacemos. Todos los seres humanos procesamos nuestras máscaras, tenemos máscaras para mostrarnos. Eso es un proceso natural de la vida y es un reflejo de lo que me está pasando muchas veces y en otra ocasión tiene que ver con cuando yo conscientemente me pongo la máscara, ¿sí? Es decir, si yo estoy aquí en mi casa con mis hijos y estoy tranquila regando las plantas, pero de pronto hay alguno de ellos que está haciendo lo que no es, yo me pongo mi máscara de mamá y voy y digo, mira, eso no se hace y reclamo. Y, ¿sabes? Esos tipos de rostro que al final están ligados a la emocionalidad que tengo, pero también al rol que estoy ejecutando. claro, que es parte de la Y combinación. claro, y bueno, creo que nos toca ya hacer la primera pausa. Sí, por ahí me está diciendo Jordana, así que sí. Bueno, Entonces vamos a irnos con nuestra segunda pausa musical que tenemos y por ya acá. regresamos. Y ya regresamos. Bien, ya Bien. estamos en la segunda parte del programa hoy. Y entonces, ¿en qué quedamos de las máscaras? Bueno, no sé, pero yo estaba aquí que me estaban arreglando el micrófono y la cosa y que no me escuchaban. Entonces salió mi máscara de auxilio y vinieron a ayudarme. Claro, ok. Pero decías algo interesante de los roles. Los roles al final no son tan solo máscaras, son fuentes en las que nosotros tenemos nuestras reservas. Te comentaba lo del carnaval, que lo íbamos a tocar y aprovechando que estamos ya en esta segunda parte, porque los tiempos corren y es tan rápido, volteas y miras el reloj, ya se te va la hora de encontrarnos y uno quiere, se queda con el sabor de más, ¿no? Quiere uno un poquito más. Pero al final te iba a decir esto, mira, la razón por la que las máscaras de carnaval eran tan importantes en la época de la Edad Media y después se convirtió en mejor instrumento para manifestar en determinada época del año una fiesta donde se liberaba la carga, en la diferenciación entre lo que eran los reales y los no reales, era que las máscaras permitían ocultar las emociones y quién soy realmente, porque mi rostro es el quién soy. Ujú. Con mi rostro
tengo identificación. De hecho, aún hoy por hoy, las mejores informaciones a nivel de seguridad biométrica es todo facial, que ya no es la huella dactilar, es facial. Hay detalles emocionales, manejo de detalles muy de la entrega que ocurren solo en el rostro. Ahí es por esa razón a la que todos estos temas, cuando hablamos desde el punto de vista terapéutico o desde el punto de vista investigativo, usamos la palabra máscara, porque al final sabemos que es el ocultador o el manipulador de los roles, de los distintos roles que llevamos adelante con nuestra fórmula. Pero también tenías mucha razón, un poco cerrando también el tema que dejamos abierto con el tema de los actores, ¿no? Lo que ocurre con los actores es que a veces toman el personaje y después se salen de él. Pero actores brillantes viven el personaje. No solo asumen el rol del personaje, sino que lo viven. Y por tanto, el personaje, vivir el personaje significa vivir las emociones, los distintos roles que están implícitos en ese proyecto. Y por supuesto tenían que estar en ser un lienzo en blanco, porque de otra manera no lo podías hacer. Los demás actores no es que sean malos, simplemente es que el actor tiene un rol de experiencia, como podemos ver una cantidad enorme de gente exitosa también en el mundo del arte, pero que al final entrar en el personaje es como más complejo, requiere más tiempo, requiere más procesos para poder absorber las características. Es interesante cuando habla de los roles familiares, porque nosotros como humanos vivimos un rol familiar, no vivimos un rol de película, no todos somos actores, no todos somos figuras públicas, vivimos un rol diario. Y en ese rol diario, la consecuencia de manejar nuestras fórmulas significa que nosotros somos capaces de entender ante el rostro. Y hay un ejercicio interesante. Yule, yo sé que tienes por ahí guardado uno que te voy a regalar, te voy a adelantar uno yo. Es ponerse frente al espejo sin nada. Sin nada del rostro, sin maquillaje. Ese es el ejercicio. ¿Ah? Sin nada en el rostro, absolutamente nada, o sea, ningún maquillaje. Quienes usamos lente de contacto, ponernos los lentes de contacto porque hasta las fórmulas nos roban la oportunidad de mirarnos y comenzar a darnos cuenta qué sentimos cuando miramos ese rostro. ¿Qué expresión pongo cuando llega a mí recuerdos emocionales eminentemente muy especiales, que son esas emociones que me vibran, de alegría, de felicidad, esos momentos de regocijo, de cosas que me gustan, de películas que me acaban de gustar, de comidas que me acaban de agradar? Pero me voy a quedar fijándome a ver qué me ocurre en mi rostro durante ese tiempo frente al espejo. Pero lo tengo que hacer a partir del tercer minuto. En los primeros 3 minutos soy capaz de manipular mi rostro y conservar la imagen. Y dije, no veo nada. No pasa nada. No, los dulces están ricos, pero no muevo el rostro. En esos primeros 3 minutos soy capaz de manejar expresiones faciales. A partir del tercer minuto pierdo el control. Me agota el controlarlo y comienzo a sentir y a verlo realmente como es. Y te vas a poner a descubrir en ese ejercicio cuán feo es tu rostro cuando te molesta, por ejemplo, o cuando algo no te gusta. Y vas a decir, wow, con razón, la contraparte que está en mi entorno puede mirar el rostro de mamá regañona con el miedo que le ocurre cuando dice mamá me va a regañar o me va a castigar o papá me va a decir algo y me va a castigar. ¿Por qué ocurre de esa manera? Ahí es donde comenzamos a mirar lo que ocurre como artista interior de nosotros mismos, cómo creamos nuestras propias artes y dónde nosotros nos escondemos en esas artes. Eso era lo que quería comentar. ¿Tú cómo lo ves? A ver, ahora te toca a ti soltar el ejercicio. Ya yo solté uno. No, es que ese es el ejercicio para descubrir nuestras máscaras, es mirarnos a nuestro propio rostro. Yo utilizo el mismo sistema. Ahora, es interesante darnos cuenta cómo no somos muchas veces capaces de hacerlo, nos da mucho temor. Hay personas que no soportan su propia mirada. Y es interesante también en ese mirarme a mí, hay un ejercicio que es muy lindo como para ampliar este que acabas de dar, que es contigo, es ir descubriéndote a ti. Es también hacer lo mismo con otra persona frente a ti, poder mirarte en los ojos del otro y reconocer en ese otro que estás mirando lo que te está reflejando. Porque eso que nos dicen que el otro es nuestro reflejo, es así en muchos aspectos. No en todo, pero sí en muchos aspectos de nosotros. Y entendiendo que todos estamos unidos en una gran red, somos uno, pues la información es común a todos. Así que en ese ejercicio de poder sostener esa mirada
sin ninguna intención más que la presencia, nos lleva también a un espacio muy interesante de reconocimiento de nosotros y del otro a través de nosotros mismos. Muchos conflictos que estamos hablando o mencionamos en un momento determinado que estas máscaras y estos rostros se muestran mucho cuando hay conflictos. Yo parto hoy en día de que la resolución de conflictos ya no necesita tanto hablar, sino más sentir. Y desde ese lenguaje, desde esa mirada, repito, sin intención, no tiene ninguna intención en particular, es simplemente vamos a mirarnos para ver qué ocurre en nuestra mirada y que surja entonces lo que verdaderamente está en nosotros, que no tiene que ver con el lenguaje digital, no tiene que ver con las palabras, no tiene que ver con el significado de las cosas. Es un tema que va mucho más allá porque somos seres de energía. Entonces, si queremos descubrir esa máscara personal del ejercicio, pues ya lo has dado, que es mirarnos a nosotros y sostener esa mirada sin intención, observando qué nos pasa, y también hacerlo con nuestra pareja, con un hermano, con la mamá, con un amigo. Vamos a mirarnos más y callar más también, ¿no? Y de esa manera creo que las máscaras se pueden ir diluyendo sin necesidad de hacer tanto trabajo, porque somos inteligencia. Entonces, por compensación, en ese proceso en que algo está ocurriendo, se va reajustando el sistema. ¿Qué crees tú? Te quedaste así como que, ajá. No, bueno, porque es que ese es uno de los ejercicios que yo uso mucho cuando enseño a hablar del alma, a trabajar el alma. Uh-huh. Y entonces, dentro de los ejercicios de hablar del alma está mirar a los ojos del otro de manera más tranquila, o sea, de permitirme, porque al final lo que tanto se comenta y lo que tanto se ha dicho en poemas y en canciones y en expresiones, que los ojos son el espejo del alma, realmente es así. Lo único que traemos, la única conexión que traemos es la configuración del ojo, no del color de los ojos, sino de la configuración de los ojos, que es distinta. Una cosa es la configuración, otra cosa es el color. En la configuración del ojo es la única cosa que traemos de encarnación en encarnación hasta la presente. Y seguirá repitiéndose, es lo que traemos desde el origen, es la conexión. Por eso es que el ojo es la ventana del alma. Cuando miramos cara a cara, ojo a ojo, o sea, los ojos del otro, una de las cosas que nos ocurre es que no podemos sostener la mirada por un tiempo muy prolongado, porque nos ponemos al descubierto o descubrimos al otro. Y entonces ahí está muy interesante el ejercicio frente a frente al otro. Tengan presente que se están poniendo no solo al descubierto, sino que están descubriendo realmente la emoción del otro. Claro, y debo porque ser esa conexión de los ojos va directamente aquí a nuestro cerebro y conecta con la pineal y la pituitaria, y ahí se Ella mueve siempre todo. tiene que buscarle algo científico de la lógica de su diseño. Dios, Dios, se trata de emociones, de vivir experiencias. Pobre novio de ella, lo tiene vigilado en Oh los ojos my para verle los God, ojos. ustedes están Déjame mirar qué bien, escuchando a ver qué todo tal, qué tal. eso. No, deja, mira. Ok, bueno, acaba de salir el rostro, no sé de quién, un alter que anda por allí en Samuel, se acaba de mostrar. Yo hoy tengo ganas de echar un rato de reírnos juntos. Sí, obvio. Porque sí, efectivamente, eso, a ver, cuando hablamos de que somos energía, pues ese es el proceso que se activa en nosotros en ese momento. Y ahorita que la gente está queriendo tener un montón de experiencias extraordinarias, pues esa es una muy buena fórmula que no pone en riesgo tu sistema cerebral, como pueden hacer otras sustancias. Claro, no. Y además apagamos, con las sustancias apagamos la oportunidad de ver realmente la vida del otro. Porque sin el juicio, Julie, el problema es que tenemos miedo a mirarle a los ojos a los demás porque sentimos la emoción del otro de manera muy directa. Y entonces no sabemos cómo ponerle juicio a ese proceso, ¿no? Claro, Y es simple. sobre todo Samuel tiene que ver mucho con el intelecto y lo que yo estoy creyendo, ¿sí? Porque claro, cuando yo me pongo una máscara, cuando yo me oculto bajo un personaje X, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy intelectualizando, creo que esto es lo que conviene, creo que esto es lo mejor. Y al yo Eso es lo que quiero sentirme transmitir. desnudo frente al otro, que pueda haber ese aspecto de mí que yo no le quiero mostrar a todo el mundo, pues evidentemente se siente mucha inseguridad y los mecanismos de sobrevivencia se van a activar.
Así que todo eso se debe permitir en el momento que se hacen estos ejercicios, porque todo eso es parte de la inteligencia que traemos para vivir en este sistema humano en el que estamos, y sin embargo atrevernos a que cada vez sea un poquito más. Yo cuando tengo parejas, por ejemplo, que les pido que hagan ejercicios como este, les digo, tómense apenas 3 minutos. Gracias por escucharnos. Si te gustó, dale like a este video. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones, así como dejar tus comentarios. Hasta la semana que viene.